El Ministerio Apostólico Altar de Jehová de Eclesia presenta lo mejor del trigo. Apóstol Lourdes Bravo de Villar. Proverbios 23, 7. ¿Cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él, porque vivimos de acuerdo a lo que pensamos. Y cada persona tiene su propia manera de pensar, preestablecida, fijada por sus opiniones, por sus ideas, por su forma de pensamiento. Piensa también de acuerdo a su credo religioso, a sus conceptos, a sus estructuras, esas estructuras que se van recibiendo a través de nuestra crianza, a través de la cultura donde nos toca vivir, sea buena o sea mala. Y la manera de pensar de una persona es la clave para alcanzar una vida plena. O alcanzamos una vida plena o vivimos una vida frustrada y fracasada. La Biblia habla acerca de la mente y enseña que el ser humano está constituido, organizado, formado por lo que piensa. Por eso es que quedó registrado en Proverbios 23, 7, ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él. Entonces, haciéndolo esto más sencillo, más natural, más simple, cada pensamiento que viene a nuestra mente desarrolla una imagen, una pintura, un retrato, un cuadro que da lugar a una creencia, a una opinión, a un sentimiento, a una impresión, a un efecto. Y esto nos lleva a una acción, a un trabajo, a una operación, a un movimiento. La ciencia ha comprobado que lo que domine nuestra mente va a dominar nuestros pensamientos. Y lo que domine nuestros pensamientos va a dominar toda nuestra vida. Y hay una relación que existe en el cuerpo y la mente. La mente ejerce una influencia fuerte sobre el cuerpo. Y está comprobado científicamente que una mente enferma puede crear un cuerpo enfermo. De ahí el dicho popular que dice, mente sana, cuerpo sano. Y más allá de lo que diga o enseñe la ciencia, tenemos que prestar más atención a lo que Dios dice. Porque Él nos creó, Él es el creador del hombre, con las tres áreas de nuestro ser formando una unidad. O sea que Él nos creó a imagen y semejanza suya, espíritu, alma y cuerpo. Y estipuló, acordó que el espíritu sea quien gobierna al ser humano, afectando el alma y el cuerpo. Ahora, si la parte espiritual está enferma, todo lo demás se va a resentir, se va a debilitar, debido a que el ser humano vive lejos de Dios y en pecado. O sea, su forma de pensamiento se ha desfigurado, se ha deformado, se ha alterado del ideal de Dios, de lo correcto. Y no puede pensar lo que Dios quiere que piense. Por eso necesitamos como pueblo de Dios aprender a renovar, a revivir, a resucitar, a darle vida nueva a la mente, bajo el poder del Espíritu Santo y la autoridad de la palabra, para poder pensar como Dios quiere.
Pues si tenemos una mente renovada, una mente revivida, una mente resucitada, también vamos a tener la bendición asegurada. ¿Cuántos quieren ser bendecidos? Todos queremos ser bendecidos. Y todo depende de nosotros. Existen formas básicas de pensamiento que debemos aprender a desecharlos, a rechazarlos, a descartarlos de nuestras vidas para poder disfrutar de una mente renovada. Lo primero que tenemos que rechazar es la mentalidad del fracasado. Es aquel que piensa que nunca nada le saldrá bien en la vida. Y si esa es tu mentalidad, te llegó la hora de hacer cambios. Porque la mente y el pensamiento es lo que va formando nuestra calidad de vida y cambia también nuestra manera de vivir. La forma de ver las cosas y la manera en que lo hacemos tiene que ver con nuestra manera de pensar. Por eso es que Dios nos manda a cambiar la mente, la forma de pensar, porque ese es el inicio para convertirnos en personas exitosas. Los pensamientos se transforman con la palabra de Dios. Véalo en el libro de Romanos capítulo 12, verso 2. Dice, y no se adapten, no se acomoden, no se conformen a este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación, la reforma, la transformación de su entendimiento, de su intelecto. ¿Para qué? Para que puedan comprobar, para que puedan evidenciar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, el cambio de pensamiento lleva a la acción. Y la acción desarrolla pasión. Pasión por lo que hace. Y eso te hace exitoso. El cambio de mente tiene un proceso. ¿Por qué? Porque exige tiempo. Exige esfuerzo. Pero vale la pena. Vale la pena porque puedes alcanzar tus objetivos. 2, debemos quitar la mentalidad del frustrado. Me siento frustrado. Dice aquel que falló en algo y a partir de ese momento cree que todo le va a salir igual. El que no logra controlar su frustración puede terminar amargado porque hay una mayor tensión emocional. Cuando no se puede conseguir lo que se propone o se persigue, pueden convertirse en personas odiadoras de todo y de nada. ¿Por qué? Porque ellos mismos están frustrados. 3, hay que quitar también la mentalidad del negativo. El negativo es aquel que llena su mente de pensamientos destructivos y de derrota. No puede ver nada positivo. Tenemos que saber que somos responsables de nuestros pensamientos, somos responsables de nuestras acciones y los pensamientos negativos influyen y cultivan también pensamientos más negativos y siempre el negativo está buscando culpables. 4. Hay que quitar la mente del pesimista. El pesimista es aquel que fácilmente por problemas y adversidades de la vida que lo agobian, no ve la salida, no sabe cómo escapar y terminan enfermos. Entonces, el pesimismo y el optimismo son rivales. Por eso Dios nos llama a cambiar de mente, a cambiar de pensamientos, para poder disfrutar de los beneficios de una vida de pensamientos sanos. Tenemos que quitar también la mente del débil.
Es aquel que no tiene fuerzas de carácter, es frágil, es vulnerable a cualquier otra forma de pensamiento. Sigue lo que dice la mayoría. El débil dice, ¿por qué tengo que hacer esto? ¿Por qué no lo hace Dios por mí? Las personas mentalmente fuertes no sienten lástimas de sí mismos. ¿Por qué? Porque han aprendido a asumir la responsabilidad de sus acciones. Tienen conciencia que a veces la vida no es justa. Aprenden de sus errores y pronto pueden salir a flote en cualquier circunstancia. 6. La mentalidad del acomplejado. Es aquel que en el pasado recibió la burla y el menosprecio de los demás y ha quedado marcado para toda la vida. Se cree inferior a todos. Y cuando vivimos atormentados por los complejos, nuestra vida se convierte en un tormento, porque un complejo hace que se centre el pensamiento en el complejo. Así que el acomplejado vive miserable porque sufre, porque tiene una autoestima baja. Y 7, la mentalidad del temeroso. No existe persona que no pueda decir que nunca ha sentido temor, miedo o pánico. Porque todos fuimos diseñados con este sentimiento por una buena razón. No podemos decir que todo temor sea malo. El temor puede llegar a ser positivo en una persona si cumple su propósito. ¿Por qué? Porque nos ayuda a huir del peligro. Hay gente que es tan temerosa que huye de su propia sombra. Por eso dice la Escritura, huye el impío sin que nadie lo persiga. Y Romanos 8:15 dice, ustedes no han recibido el espíritu de esclavitud para andar nuevamente en temor, sino que han recibido el espíritu de adopción, por el cual pueden clamar, Abba, Padre. Entonces el temor se torna negativo cuando empieza a dominar tu vida, porque el temor te paraliza, te detiene, te limita. ¿Por qué? Porque te hace sentir inseguro. Inseguro ante cualquier responsabilidad y muchas veces se basa en algo irreal e imaginario. Por eso es tan importante renovar nuestra forma de pensamiento, porque todos vivimos de alguna u otra manera asediados por pensamientos destructivos y viviendo muy por debajo del nivel de lo hermoso que el Señor ha diseñado para nosotros. Ahora tenemos que saber que todas estas formas de pensamiento son mentirosas y contrarias a lo que dice la palabra de Dios. Pero si aceptamos esos pensamientos como válidos, van a destruir nuestra vida y todo lo que nos rodea. Entonces, ¿cuál es la solución? La solución a todo esto no es solamente tener pensamientos positivos, ahora que está tan de moda los pensamientos positivos. No es solamente tener poder mental, porque esto está en desacuerdo con las Escrituras. La verdadera solución la encontramos en la palabra de Dios y ella nos dice que debemos aprender a renovar nuestra mente haciendo dos cosas. La primera, extirpar, eliminar, destruir de nuestra mente aquellos pensamientos que no coinciden o no están de acuerdo con la palabra de Dios. Y dos,
adaptar, acomodar, adecuar nuestra forma de pensar a la manera de pensar del Señor. Romanos 12:2. No se adapten, no se acomoden, no se conformen a este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación, de la reforma, la transformación de su entendimiento, de su intelecto, para que comprueben, para que evidencien cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La única manera de cambiar nuestra manera de pensar es haciéndole caso a la Biblia. Aquí en este texto nos habla de renovar nuestra manera de pensar, pues haciendo eso podemos comprender, podemos percibir, podemos entender cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas y nos enseña que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Uno de los engaños más grandes del diablo es hacerle creer a la gente que Dios es malo y que su palabra es muy exigente. La voluntad de Dios para el hombre siempre es buena, porque Él no vive pensando maldades para el hombre. La Escritura dice que Dios tiene pensamientos de bien para nosotros, no para darnos el mal que nosotros esperamos. Segundo, la voluntad de Dios es agradable, es atractiva, es encantadora, es sabrosa, porque Él sabe lo que es apropiado, Él sabe lo que es adecuado, lo que es conveniente para nosotros. La voluntad de Dios es perfecta, quiere decir completa, no le falta nada. Por eso es que no se le puede añadir. No le vas a añadir a la palabra, dice, ni le vas a quitar. ¿Por qué? Porque es perfecta, está completa. Por eso una mente renovada es aquella que está únicamente abierta a los pensamientos de Dios y no da lugar a los pensamientos contrarios a lo que está escrito en la palabra. Va a llegar un momento en la vida que Dios te va a poner un pensamiento. El enemigo te va a poner otro pensamiento y vos vas a poner tu propio pensamiento. Tienes que aprender a diferenciar, porque la palabra de Dios es buena y perfecta. No te va a hacer errar, porque la palabra de Dios es buena, agradable y perfecta. Por eso una mente renovada es aquella que únicamente está abierta a los pensamientos de Dios y no da lugar a los pensamientos contrarios. Los pensamientos contrarios no están en la Escritura. ¿Y cuáles son los pensamientos de Dios? Los pensamientos de Dios están en su palabra y son promesas para nosotros. Son palabras de bendición para nosotros. Son palabras para poder avanzar en la vida para cada uno de nosotros. Porque la Biblia, entiéndalo bien, es la expresión de los pensamientos de Dios. Entonces, si usted no quiere leer la palabra, usted no quiere los pensamientos de Dios. Usted se niega a leer los pensamientos de Dios. Usted se niega a leer la enseñanza de Dios. Porque la Biblia es que la expresión de los pensamientos de Dios. Lamentablemente muchos viven atormentados por pensamientos engañosos y mentirosos del diablo y nunca han aprendido a extirparlos para poder cambiar su manera de pensar. La propuesta de Dios con el cambio de mente es darnos paz mental. ¿Cuántos quieren paz? Paz en su mente, paz en su vida, paz mental para que vivamos en una continua victoria, en triunfo,
Miren lo que dice el Señor en Isaías 26:3. Tú guardarás en perfecta paz a aquel, sea hombre, sea mujer, sea joven, sea anciano, sea niño, sea adolescente, a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, persiste, permanece, porque en ti ha confiado. Así que cuando nuestros pensamientos perseveran en el Señor, experimentamos completa paz. Y aquí lo que tenemos que notar es que dice, en ti persevera. ¿Qué es perseverar? Es mantenerse firme en una opinión o una conducta. Perseverar es proseguir con la misma decisión a pesar de las adversidades, del desastre y la calamidad. Porque la Biblia habla de perseverancia como algo fundamental en un verdadero cristiano. La perseverancia no te deja rendirte ante las dificultades, ante los fracasos. ¿Por qué? Porque la perseverancia te hace proseguir a tu meta. Muchas personas no están preparadas para afrontar las dificultades y los fracasos que surgen en el caminar diario. Se desaniman, se amargan y se rinden. Perseverar no es cuestión de pensar unos minutos, sino es mantenerse constantemente pensando en las promesas de la palabra de Dios. Y cuando aprendemos a hacer esto, escúchelo bien, cuando aprendemos a hacer esto, el enemigo ya no puede torturarnos ni engañarnos y tiene que retirarse porque ha sido vencido. Debemos ejercitarnos en no llevar nosotros nuestras propias cargas. El Señor dice, vengan a mí los que están cansados y cargados, yo los haré descansar. Por eso es que debemos ejercitarnos en no llevar nuestras propias cargas, sino descargarnos en oración ante el Señor, porque cuando hacemos esto, sucede posteriormente lo que Él afirma en Filipenses capítulo 4, versos 6 al 8. Miren cómo Dios tiene cuidado de cada minuto de nuestra vida. Dice, por nada estén angustiados, afligidos, apenados, sino sean conocidas sus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. La acción de gracia nos da la seguridad de que Dios está a cargo de nuestros problemas. Por eso dice, con acción de gracias, y la paz de Dios que sobrepasa, excede todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Verso 8, por lo demás, hermanos, piensen en todo lo que es verdadero, todo lo honesto, decente, decoroso, todo lo justo, razonable, equitativo, todo lo puro, todo lo amable, cordial, afectuoso, todo lo que es de buen nombre, si es que hay virtud alguna, si es que hay algo digno de alabanza, en eso piensen, cavilen, mediten, y la paz de Dios guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos. Entonces, aquí en Filipenses encontramos recopilado todo lo que debemos pensar para mantener la paz mental y tener una mente renovada, llena del Espíritu Santo. Y haciendo esto, cerramos toda puerta para que el enemigo nos seduzca. Entonces, nos seduzca, nos engañe con sus mentiras disfrazadas.
A veces la gente dice, pero no puedo ser pues perfecto, no soy Dios, no puedo ser perfecto. Puedo alojar pensamientos negativos en mi mente y contrarios a la palabra. Y con ese pensamiento equivocado nos conformamos y damos lugar al enemigo. Y cuando damos lugar al enemigo se va creando en la mente no solamente pensamientos nocivos, dañinos y perniciosos, sino que se va levantando fortalezas del diablo en la mente que después son difíciles de derribar. ¿Cuáles son las fortalezas del diablo? Escuche bien, el que no renova su mente por el poder del Espíritu y la autoridad de la palabra de Dios, corre el riesgo de quedar atrapado por un espíritu de engaño y un espíritu de error. Lo que quiero es que entiendan cómo opera la secuencia de pensamientos negativos contrarios a la palabra de Dios. Primero, el enemigo pone en la mente pensamientos totalmente contrarios a la palabra. Este pensamiento se va fijando como una idea, porque el pensamiento aterrizó en la mente. Por eso Lutero decía, no podemos impedir que los pájaros vuelen sobre nuestra cabeza, refiriéndose a los pensamientos. Pero sí podemos impedir que esos pájaros que vuelan sobre nuestra cabeza hagan su nido en nuestra cabeza. Enseñando acerca de esto. Segundo, ya está el pensamiento ahí. Ese pensamiento se transforma en un concepto. ¿Por qué? Porque se ha creído la mentira. Y cuando se ha creído esa mentira, ya da un argumento. Y tercero, de ahí ya cuando eso está bien plantado en la mente, bien argumentado, entonces sale a luz un nuevo pensamiento. Y el pensamiento que sale va refutando, va contradiciendo, va negando la verdad de Dios y se transforma en una fortaleza donde el enemigo prácticamente gobierna esa mente. Y cuando el enemigo gobierna esa mente, quiere decir que esa mente es su territorio. Gracias a Dios, todo esto se puede impedir, se puede frenar, se puede paralizar si tomamos en cuenta lo que dice la Escritura. Segunda de Corintios 10, 4 y 5. Porque las armas de nuestra milicia, de nuestro ejército, no son carnales, sino poderosas, efectivas en Dios para la destrucción, la ruina, el desastre de las fortalezas, derribando, demoliendo argumentos, explicaciones, falsas tesis y toda altivez que es suficiencia, petulancia que se levanta, se eleva, se sube contra el conocimiento, la idea de Dios. Y llevando cautivo, sometiendo todo pensamiento a la obediencia, a la sumisión y al acatamiento de Cristo. Entonces tenemos armas más que suficientes para impedir que alojemos en nuestra mente pensamientos contrarios a la Escritura. Así que con el poder del Señor podemos destruir la fortaleza, podemos derribarla, podemos derribar todo argumento orgulloso, pedante, que se levanta intentando, pretendiendo, queriendo negar la eficacia de la sangre y la eficacia de las promesas de Dios registradas en la Biblia. Porque la palabra de Dios es buena, agradable y perfecta. Por eso necesitamos la bendición de Dios, para que su paz repose sobre nuestras vidas.
Te invitamos a nuestras conferencias los días viernes, sábados y domingos a las 20 horas y el domingo a las 10 de la mañana. Calle Nicolás Suárez, esquina Félix Pinto.